Hacemos este tipo de prácticos porque lo que estoy buscando es que ustedes puedan pensar la materia. Esta es una materia que está toda conectada. A veces en alguna otra materia podés estudiar un tema y no estudiar otro, y sabés uno y no sabés el otro y está todo bien. En sociedades no podés hacer eso. En sociedades o entendés la materia entera o no es suficiente. ¿Qué tal, Gisela? Entonces, o entendés la materia entera o no es suficiente. Y ahí está justamente la génesis de muchos de los problemas. Hablando prácticamente de cualquier tema del programa, nos damos cuenta al instante quién sabe y quién no. Entonces, se me ocurrió ayer hacerles un trabajo de argumentación. Dice como que la cámara está activada. Sencillo, trabajo de argumentación sencillo, pero que iba a demostrar quién está pudiendo ya razonar dentro de la materia y a quién todavía le falta estudio. El estudio va ligado a la comprensión. Vos podés fijar cosas cuando las entendés. Si no, lo único que haces es repetir, pero a la hora de tener que explicar un tema no lo podés hacer. La primera pregunta que les di ayer es una pregunta compleja, pero a la vez de compleja, muy hablada durante toda la cursada. Fueron pocos los que mandaron respuesta. Me gustaron en general todas las respuestas que tuve. Me pareció excelente la de Ayelén, que es la que acaba de mandar hace unos minutos al WhatsApp, pero en general todas me parecieron bien razonadas, todas me parecieron que entendían de lo que hablaban y que podían pensar en la materia. A partir de eso, yo lo que diría es, ¿alguien tiene alguna duda con lo que era la primer consigna de ayer? ¿O hay alguien que quiera compartir lo que pensó o lo que escribió? Alguien que no haya leído yo, los que ya me mandaron, no. Sí, yo lo estaba haciendo al trabajo recién, sí. No Dale, sé si... Noelia, a ver, habla. Bueno, ¿con respecto a la primera o a la segunda pregunta? Primera, estamos en la primera. Ah, bueno, bien. No, que con respecto a si la sociedad puede seguir operando teniendo un patrimonio negativo, yo puse que no puede seguir operando debido a que primero es una causal de disolución. Igual voy a leer lo que puse porque así no mareo, ¿puede ser? Léelo. La sociedad que tiene patrimonio negativo no puede seguir operando comercialmente, y esto es debido a que en la ley de sociedades se establecen las pautas que deben seguir las mismas para que su actuación sea conforme a derecho. Se protege principalmente el interés social, la preservación de la empresa, y también se fijan las pautas en protección de los terceros. Bueno, puse que si la sociedad sigue operando con un patrimonio negativo, estaría actuando en contra de los fines societarios. Ahí sería aplicable el 54 ter. Cualquier acción que sea extra societario sería responsable tanto a los socios y controlantes. También puse que cuando la sociedad tiene... Sí. Ahí hay un error repetido, no sé si repetido por vos, pero repetido a través de los prácticos. Muchos tienen un pequeño latiguillo, algo que usan de manera permanente cuando tienen que argumentar por el 54 ter. El 54 ter da muchos supuestos de actuación de la persona jurídica con una finalidad no querida por el legislador.
Y cada supuesto tiene su ámbito de aplicación. Cuando hablamos del supuesto finalidad extrasocietaria, estamos queriendo decir que se usa la sociedad para algo distinto a una empresa. Porque la finalidad societaria es la finalidad empresaria, o sea, dedicarse a la producción e intercambio de bienes o servicios. En este caso, no está esa finalidad presente. Acá no hay una finalidad de hacer algo distinto a una actividad empresaria. Sí hay, o puede haber, la aplicación del 54 ter. ¿Por qué? Por violación de la ley, porque la ley manda a que la sociedad que pierde el capital social tenga que declarar su disolución e iniciar la liquidación y no seguir actuando. Sí hay finalidad de perjudicar a los terceros que contratan con la sociedad, porque desde que la sociedad ya no tiene más patrimonio de respaldo para actuar, si sigue generando deudas, es claro que no la va a poder pagar. En realidad, profe, yo lo pensé así, ¿sabe por qué? Porque en la clase de grupos societarios que dio la doctora Barrau, hablaba, obviamente debe ser diferente porque es en un grupo, pero hablaba de cuando la sociedad se contrariaba los fines, el interés propio de la sociedad en sí, es como es un fin extrasocietario y se le podía aplicar el 54. Creo que lo entendí así. Por eso pensé que actuar con un patrimonio negativo no sería no sería lo que la sociedad en sí quiere. No sé si me explico, no me sale bien las palabras. Sí, te explicás. Sobre el razonamiento que vos me decís que tuvieron en la clase de María Barrau, hoy vamos a hablar. Porque hoy vamos a hablar de interés social y de interés del grupo. Pero cuando aplicás la doctrina de la inoponibilidad, debes ser preciso en la fundamentación. Perfecto, listo, eso lo modifico después. Exacto. ¿Sigo leyendo lo que puse o no? Sí, seguí leyendo. Que puse que cuando la sociedad tiene el patrimonio negativo significa que perdió su capital social y bueno, esa es una de las causales de disolución. Los socios pudieran suscribir nuevamente el capital, pero como no lo hacen, se debe disolver. Y si los administradores siguen operando... Los socios no pueden parar. Los socios no pueden suscribir capital, otra vez. Los socios pueden reintegrar capital. Ah, reintegrar. El capital se suscribió al inicio, cuando fue la primera obligación de aportar. Ahora tienen que reintegrar el capital suscripto, integrado y perdido. Perfecto. Bien. ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio y te estoy dejando hablar y que te equivoques? Porque quiero que todos vean que cuando hablamos, o sea, cuando van a dar un examen oral, está bien lo que decís, Alan, cuando van a dar un examen oral, hay un tema importante y es el tema de hablar con cierta precisión. Entonces, si está muy bien que manejen vocabulario técnico, está mucho mejor que lo apliquen específicamente. Sigamos. Seguí, Noelia. ¿Sigo? Sí, sí. Ah, bueno, no. En realidad me quedé ahí, quedé con que el administrador no puede seguir operando normalmente cuando está en esta situación la sociedad, porque debe solamente actuar sobre los asuntos que sean urgentes y destinar toda la actividad que realice a la etapa liquidatoria. Y que bueno, si realiza eso sería responsable en los terceros. Y después había hecho primero yo la pregunta 2, por eso preguntaba, esa sí la había. Pregunta 2 no todavía. Me quedé ahí, no puse más nada. Está bien. Hay distintas formas de argumentar. Disculpe, profesor, ¿yo puedo argumentar? Sí, dale, Norma. Ah, bien, disculpe. Buenos días, antes que nada. Hola. Bueno, yo veo que razoné diferente del común. Bien. Porque a mí me parece que la pregunta es si puede seguir operando comercialmente. En realidad sigue siendo una persona jurídica, porque hasta el momento de que se disuelva, que se inscriba su disolución,
y posterior liquidación sigue siendo persona jurídica. Yo hago una diferenciación entre seguir operando comercialmente y... Sí. ¿Hasta qué momento sigue siendo persona jurídica? Hasta el momento que se inscribe de la inscripción de su disolución. No. Sigue siendo persona jurídica hasta el momento en que se inscribe la cancelación de la matrícula. La cancelación de su matrícula. De su matrícula, sí. Sí, eso lo entendía, lo expresé mal, lo expresé mal, está bien. Pero perdón. fíjate que justamente eso que vos expresas mal daría a pensar que la sociedad mientras se liquida no es persona jurídica. Claro. Sigamos con tu argumentación. Bueno, entonces hasta que se inscribe la cancelación de la matrícula, sigue siendo persona jurídica. Entonces yo hago una diferenciación entre seguir operando comercialmente y seguir endeudando a la sociedad. Yo lo razoné así, porque puede darse que necesite hacer operaciones comerciales en función de la liquidación. Esa sería mi argumentación. No la escribí, la pensé leyendo los artículos. Bien. Así que bueno, básicamente yo apunto a que no se siga endeudando, que no siga agravando su situación financiera. Bien. Ahora te voy a dar una devolución. Antes de dar una devolución, me gustaría que, Alan, digas esto que escribiste. Da tu posición, con estos argumentos que escribiste. Tenés que abrir el micrófono. Mala mía. Yo decía que no se podía seguir operando, primero por lo que dice el 54 que yo lo entendí que si la sociedad actúa con la pérdida de su capital, va a estar violando la buena fe y la ley. Por lo que no se puede actuar. Además, los representantes deben obrar con lealtad y con las diligencias de un buen hombre de negocios, como lo dice la ley. En cambio, si no obran de esta manera, los va a hacer responsables solidaria e ilimitadamente. La disminución del capital es una de las causas de disolución, que como no operan de pleno derecho, tiene que estar declarada por los socios. Bien. Una vez declarada por los socios, lo único que puede hacer la sociedad es atender los actos urgentes y los actos que llevan a cabo el inicio de la liquidación de la sociedad. Perfecto. Gracias, Alan. Ahora, les voy a dar yo una respuesta. Primero, cuando ustedes les hacen una pregunta de comprensión, se puede responder de distintas maneras. Y todas pueden estar bien. Podemos responder a este tema de razonamiento siguiendo la línea de los artículos mencionados y explicar cómo se aplican, que nadie lo hizo, o algo, mejor dicho, que en estas tres respuestas que vimos no está desarrollado así. Podemos hacerlo analizando minuciosamente los institutos y viendo cómo se aplican. Es, por ejemplo, como hizo Ayelén, que lo tienen en el WhatsApp común y está muy bien hecho. Podemos hacerlo partiendo de algunas de las cuestiones que deben ser consideradas, como hace Alan. Empieza hablando del 54 ter y de los representantes, y entonces su respuesta la encabalga en la responsabilidad que tendrán los representantes por no hacer lo que deben. Podemos hacer como hizo Norma, explicar, ver que como le preguntan si puede seguir actuando comercialmente, ella dice, y sí, poder puede porque sigue siendo persona jurídica. Todos esos razonamientos están bien. Ahora, hay preguntas que admiten muchos razonamientos distintos y que todos están bien. Y hay preguntas más completas y hay preguntas menos completas. Hay respuestas más completas y hay respuestas más. A mí particularmente, de las respuestas que leí y de las tres que acabo de escuchar acá, la de Ayelén, que la tiene en el WhatsApp y les recomiendo que la vean, me parece la mejor. ¿Por qué la mejor?
Porque si un alumno está en condiciones de responder todo eso, quiere decir que entiende todo de lo que está hablando. Quiere decir que todo lo que le están preguntando lo sabe. Entonces, me parece muy importante eso. A la respuesta de Norma, si hubiéramos estado en un examen, le habría seguido más preguntas de parte mía. Me parece bien lo que respondió, es correcto, pero quiero saber si sabe infracapitalización sobreviniente, quiero saber si sabe cómo puede ser la responsabilidad de los socios en este caso, si maneja el 54 ter, quiero ver si interpreta el artículo 2, quiero ver si maneja las normas de responsabilidad del 99, y si no me lo dice, se lo voy a preguntar. Esa lógica es una lógica de cómo responder una pregunta. Entonces, lo primero que quería que sepan es, no hay una manera de responder, hay muchas. No se compliquen solos. Si creen que se van a meter en un terreno donde no manejan bien lo que tienen para decir o donde tienen puntos de duda, busquen otra manera de contestar. Porque tienen la suerte de que esto no es un ejercicio que se resuelve de una única forma. Argumentar admite 1000 variantes. Y esas 1000 variantes ustedes las pueden usar como quieran. Más allá del gusto particular del profesor. Si quieren empezar el tema hablando del 106, como las 3 palabras que escribe acá Carolina, también está perfecto, porque está bien, porque tiene que ver con el tema. Estamos en el ámbito de una sociedad que debería estar liquidándose y estamos en el ámbito de que el patrimonio es insuficiente para atender el pago de las deudas. En el ámbito de la liquidación, esto se estudia bajo el alcance del artículo 106 que habla de las contribuciones debidas, y empezaba hablando por ahí. Son todas respuestas que están muy bien dadas, pero ustedes tienen que pensar la pregunta y estructurar su respuesta. En cambio, la pregunta 2, o el tema de pensamiento 2, no es un tema que admite muchas variantes. Es un tema obvio y tramposo a la vez. Que en general respondieron bien, pero que algunos no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué alguien se equivocó en esta pregunta? Bueno, yo les doy la respuesta. La pregunta... ¿No lo había analizado, doctor? Sí. Desde el lado de la capacidad, ¿quién es la persona que había llevado a cabo el acto? Pero no sé si lo entendí bien, por eso. No es por ahí la respuesta. Yo se los digo para que avancemos. En el cuestionamiento 2, estamos hablando de un administrador y estamos viendo, o nos estamos preguntando, si ese administrador puede hacer un acto de disposición por sí mismo. Lo que nosotros tenemos que responder ahí es si el acto de disposición, en los términos que ustedes estudiaron en Derecho Civil, acto de administración o acto de disposición, son actos que se permiten o cómo se estructuran los actos de disposición en el ámbito de la ley de sociedades. Y nos vamos a encontrar con que la ley de sociedades tiene una única regla bien clara, antes de lo que decís vos, Carolina. Tiene una única regla que es muy clara. El administrador puede hacer solo, sin pedirle permiso a nadie, y sin importar si la sociedad tiene capacidad amplia o restringida, todo lo que sea propio del objeto o no sea notoriamente extraño al mismo, sea de administración o sea de disposición.
Si la sociedad tiene un objeto de construcción inmobiliario y vende las cosas que construyó, lo puede hacer perfectísimamente. O sea, la pauta para ver si el administrador puede hacer solo un acto o no, no pasa por ver si es de administración o disposición en los términos civiles. Pasa por ver si es propio del objeto o guarda una relación con el objeto, nada más que eso. Es bien clarito, bien puntual, bien específico. Cualquier otra cosa que digamos es dar vuelta alrededor de la pregunta, pero no responderla. Si siguiéramos la línea de argumentación que usó recién Alan, desviaríamos la respuesta a ver si puede hacerlo porque la sociedad tiene una capacidad amplia y entonces, o si es restringida y entonces si hay una cuestión de capacidad o se necesita una autorización y si adoptamos la cuestión de Otaegui pensamos como la Cámara de Mar del Plata. No, no estamos preguntando eso. No estamos hablando de capacidad. Estamos hablando de la fórmula del 58 y el acto de administración o acto de disposición. Es una pregunta difícil, aunque parezca simple, porque exige precisión. Entonces, la cuestión, como dice acá Carolina, sí puede siempre que sea en beneficio de la sociedad, claro. Tiene una lógica de razonamiento atrás, pero en realidad no contesta a la cuestión técnica preguntada. Fíjense que estamos hilando mucho más fino, fíjense que estamos hablando de manera bien precisa, y entonces les di dos casos. Un caso de argumentación para que se muevan dentro de la ley, para ver cómo piensan, donde quedé muy conforme en general, y otro caso donde no les di la posibilidad de divagar o de hablar en general, sino que pregunté una cosa muy precisa y les costó enfocarla. Hay algunos que lo contestó bien, pero en general les costó enfocarlo. ¿Cómo se consigue enfocar una cuestión? Primero, entendiendo la pregunta. Si no entendés la pregunta, pedí que te la aclaren. O decir, ¿me está preguntando esto? Segundo, tratando de responder con el conocimiento específico que dé respuesta a lo que te están diciendo. Tenemos un mes para el examen. Ayer terminamos de ver los temas que iban para el primer examen si se tomaba ahora. Bueno, para dentro de un mes vamos a agregar algunos temas más, obviamente, porque si no, no tenemos nada que hacer en todo el mes, no vamos a estar todo un mes repasando para dar examen. Vamos a seguir agregando temas. Pero los temas centrales, sin duda, son los que ya vimos de la parte general o los que estamos terminando de ver. Entonces, tienen tiempo de sobra para prepararse. Úsenlo, vamos a seguir haciendo este tipo de tareas o de ejercicios. Y vamos a empezar a ver, vamos a seguir viendo temas complejos en clases de repaso. Clase de repaso de hoy, el tema elegido como tema principal es el de grupos. Fíjense que yo les puse un temario. Vi el material de la doctora Barbau, evidentemente ella habló de lo mismo que yo les voy a hablar cuando habló de grupos, lo único que quizás el enfoque que vamos a dar en parte es distinto por varias razones. Una porque cada uno lo da a su manera, otra porque si yo les voy a repetir lo mismo que les dijo María, ¿para qué hacemos una clase de repaso? Vuelvan a leer lo que le dio ella y ya está. Y entonces mi idea es que la clase les sirva para pensar, para ir pensando los temas y para ir entendiéndolos a partir de pensar. Por eso en estas clases me gusta más que en las otras
ir agregando preguntas. ¿Por qué creen ustedes que es importante estudiar los grupos económicos o los grupos de sociedades? ¿Alguien se puso a pensar en ese tema? ¿Por qué estudiamos al grupo? ¿Por qué es un tema de esta materia? ¿O por qué es uno de los temas que se consideran importantes? Yo les doy una respuesta. Si alguien quiere hablar, hable, ¿eh? Bueno. Y para promover la colaboración entre las empresas. Mucho más que eso. Por las características de cada uno, mucho más que eso. Porque es la unión de varios capitales, va enfocándose en el tema. Sigo yo. Cuando hablamos de grupos, hablamos de una empresa que se estructura a través de más de una sociedad. El concepto de empresa, que en la primera clase que vimos yo se los di, es el concepto de una actividad económica organizada. La estructura jurídica propia de las empresas, por naturaleza, es una sociedad. Pero a nivel mundial se dio el desarrollo de empresas que se estructuran a través de muchas sociedades. Y esas empresas que se estructuran a través de muchas sociedades se las conoce como grupos de sociedades o grupos económicos. A veces se habla de grupos empresarios también. Entonces, es un tema fundamental porque las empresas más importantes a nivel mundial son grupos. Pensemos en la mayoría de las marcas con las que ustedes conviven y seguramente vienen de empresas multinacionales o transnacionales que se estructuran a través de distintas sociedades. No sé, ¿quieren pensar en autos? No hay una marca de auto argentina, todas son multinacionales. Fiat, Ford, Renault, Peugeot, Mercedes-Benz, la que quieran, son todas multinacionales, con distintas variantes de organización. ¿Quieren pensar en comida? Salvo las cosas que son necesariamente de producción local, hoy las grandes marcas de alimentos son multinacionales. Por eso es importantísimo entender el tema grupos, porque el tema grupos es la actualidad y futuro de las empresas. Fíjense que cuando que los grupos se pueden organizar de distintas formas, pero sin embargo, en todos lo que existe es la organización de empresas a través de estructuras de subordinación o de coordinación, que son las dos maneras en que los grupos se organizan. De subordinación es cuando hay alguien que manda y ejerce un poder de dominación sobre las demás sociedades del grupo. Por ejemplo, a través de relaciones de control interno o de actuaciones de control derivadas de contratos, como pueden ser la concesión o la franquicia. Y de coordinación, cuando en realidad el grupo no crece por subordinación, sino que crece por la unión de pares, a través de contratos asociativos, a través de procesos de organización. Muchas veces la coordinación se da a través de fusiones o a través de escisiones. Pero esa es la manera en que los grupos actúan. ¿El concepto lo entienden? ¿Entienden por qué es importante estudiar grupos y las dos grandes formas en que los grupos se organizan? Bueno, sigamos. Un tema central es si los grupos son tan importantes, si a nivel mundial económicamente son tan importantes, ¿cómo los trata nuestra ley? Nuestra ley tiene una regulación que diga
teoría general, no sé, aspectos generales de los grupos de sociedades? No, no la tiene. Nuestra ley en realidad regula, y diría yo, en un artículo, pero no de manera completa y sistemática, a las relaciones de control sobre las que se estructuran los grupos, sobre todo los grupos que se caracterizan por la subordinación. Pero la realidad es que no van a encontrar en nuestra ley un tratamiento sistemático de los grupos de sociedades. Entonces, nuestra ley no habla del grupo, habla de la relación de control, que es una de las bases sobre las que los grupos se estructuran. Después debatiremos si esto está bien o no. Por ahora, veamos la realidad, veamos cómo lo trata nuestra ley. El artículo madre en este tema es el 33. El artículo 33 de la ley regula, explica cuáles son las variantes de control que nuestro derecho admite. Y plantea que puede existir una relación de control y que eso no va a generar de por sí ningún tipo de sanción. Entonces, nuestra ley permite la existencia de relaciones de control y por lo tanto permite la organización de grupos económicos o grupos de sociedades en nuestro derecho. Y no sanciona al grupo por ser grupo. Nuestra ley tiene otra norma que habla de grupos, que es el 54 ter. Ustedes vieron que no hay día que no hablemos 54 ter. Y ahí sí sanciona el ejercicio abusivo en la actuación del grupo a partir de generar una responsabilidad del controlante, a quien el acto con una finalidad desviada se le imputa y se lo responsabiliza por sus consecuencias. Creo que no hace falta que expliquemos toda la teoría de 54 ter, lo dijimos 10 veces, pero esas son las dos normas principales de nuestra ley de sociedades en materia de grupos. Regula las relaciones de control y las admite como algo lícito y sanciona el ejercicio abusivo de la relación de control en el 54 ter. Fuera de estas normas, hay otras normas que son, digamos, menos importantes quizás en la temática central, pero que también se refieren al tema. Las normas sobre información contable, de los artículos 62 a 66 de la ley, hay una cantidad de normas sobre información contable que después la vamos a pegar un vistazo para que las tengan en cuenta. Pero en general son eso, son normas que obligan a las sociedades, cuando existan relaciones de control, a brindar de manera detallada determinada información al presentar sus estados contables. Eso es en general. Y después hay normas que hablan del interés social. No hay, en cambio, normas que hablen del interés del grupo. Esto que les estoy enunciando acá, ahora a continuación lo vamos a profundizar. Esto es una especie de índice, pero quería que en algún lado tengan puesto cómo trata nuestra ley a los grupos económicos. ¿Lo entienden? ¿Lo ven claro? ¿Les genera alguna duda? ¿Podemos profundizar? ¿Podemos desmenuzar estas regulaciones? Bueno, vamos a hacerlo ahora entonces. Artículo 33. Dijimos, no trata nuestra ley las relaciones, no trata la temática del grupo en general, trata las relaciones de control. Bueno, lo que hace el artículo 33 es explicar cuáles son las variantes
por las que puede darse una relación de control admisibles en nuestro derecho. En general, cuando hablamos de control, estamos hablando de un poder o una relación de dominación. Quien controla a una sociedad tiene un poder de dominación tal que le permite influenciar de manera determinante, o sea, que le permite hacer que la sociedad haga o deje de hacer determinada cosa. La relación de control permite que el controlante imponga su voluntad social, la voluntad social. ¿Cuándo se puede dar una relación de control? Primero, se puede dar desde dos lados, desde un ámbito interno o desde un ámbito externo. Cuando la relación de control se da desde un ámbito interno, estamos diciendo que el controlante, además de controlante, es socio. Por eso decimos que el control es interno, porque se ejerce por ser socio. Y por lo tanto, cuando hablamos de un control externo, hablamos del control que ejerce alguien que no llega a ser socio. El control interno, en nuestra ley, en el artículo 33, admite dos variantes por las que se puede dar. El que se denomina control interno jurídico o control interno de derecho. Y se da cuando el controlante tiene la cantidad de votos necesarios que hace que solo mirando el libro, solo mirando la inscripción de cuántas acciones tiene, por ejemplo, podemos saber que cada vez que voten en un tema ordinario, en un tema de gestión, lo que diga esa persona es lo que se va a hacer. Por ejemplo, en materia de sociedades anónimas, las decisiones se adoptan por la mayoría absoluta, o sea, por más de la mitad de los votos presentes en la asamblea. Bueno, si hay un accionista que tiene más de la mitad de los votos totales de la sociedad, nosotros ya sabemos que en cualquier asamblea donde esté sentado se va a hacer lo que él diga. Es un control interno porque lo ejerce por ser socio y es de derecho, porque se da por la titularidad de su tenencia accionaria. Tiene más de la mitad de los votos porque tiene más de la mitad de los votos totales. A diferencia de esto, el control interno puede ser también de hecho. Y es, en el caso en el que cuando vos mirás las inscripciones, y bueno, no hay ningún accionista que tenga más de la mitad de los votos totales. Pero sin embargo, en las asambleas, por ejemplo, hay un 10% de ausentismo. Hay accionistas que tienen el 10% que no van nunca. Bueno, como la decisión se adopta por más de la mitad de los votos presentes, el que tiene el 46% de los votos totales va a tener más de la mitad de los que siempre van. La mitad de 90 es 45, este tiene 46. Entonces, ese control también es una forma de control, pero no es de derecho, es de hecho, porque hay un ausentismo usual que genera que el que no tiene más de la mitad de los votos totales, igual normalmente se impone en las asambleas. Ustedes podrán decir, bueno, pero el controlante de hecho tiene un control más débil que el controlante de derecho, porque si empieza a ir más gente a las asambleas, pierde control. Es verdad. No deja de ser una forma de control, aunque sea una forma de control un poco más débil que la que se da cuando el vínculo del control se da por un tema de derecho. Y a su vez el control, como dijimos, puede ser externo. El artículo 33 habla del vínculo que se ejerce sin ser socio por una influencia dominante. Manóvil lo explica con estas palabras. Ejerce una influencia que se traduce en una injerencia interna, aun cuando no afecte a la existencia de la persona jurídica.
¿qué pasa? Dentro de la sociedad terminan haciendo lo que este tercero quiere, aunque este tercero no vote. Por ejemplo, McDonald's te permite poner un local como franquiciante, como franquiciado, como de franquicia donde dice que el personal se vista con la ropa que ellos te venden, que usen para cocinar las máquinas que ellos te venden, que compren la materia prima que ellos te dan, que vendan los productos al precio que ellos dicen. Si deciden que un producto se liquida a nada, el que tiene el dueño del local tiene que liquidarlo a nada. Y por lo tanto, lo que va a ganar o perder casi que te lo determina el dueño de la marca. Evidentemente, no hay mucho ámbito de libertad para hacer o no hacer. Y existe un control externo. O si vos tenés un negocio que tiene un único cliente, vos fabricás tapitas para la botella de Coca-Cola. Si Coca-Cola no te compra, tenés que saber. Si Coca-Cola quiere que produzcas el doble, tenés que trabajar en doble turno. Si Coca-Cola un mes te dice, voy a lanzar una promoción, te pago el 20% menos, le vas a dar las tapitas igual. Evidentemente se meten en tu negocio y ejercen una influencia tal que la sociedad controlada termina haciendo lo que la controlante le pide. Estas son las variantes de control que nuestro derecho admite. Interno, interno de hecho o jurídico, de hecho o de derecho. Externo, a través de los especiales vínculos existentes. La segunda norma que mencionamos es el 54 ter, que no la tenemos que analizar. Lo único que tenemos que volver a remarcar es el 54 ter marca la excepción a la normativa general de la relación de control. Las limitaciones, la relación de control, primero Carolina, es una limitación que se da, es una relación que se da en la práctica. El derecho la describe. A todas las variantes de control, nuestro derecho le pone una única limitación. Y es lo que estamos por ver ahora, el ejercicio abusivo en la relación de control. Cuando, por ejemplo, si Coca-Cola le dice al que le fabrica las tapitas, yo quiero ahora que tus tapitas me las vendas a la mitad. Y para eso quiero que no tengas más empleados en blanco, tenés todos en negro, porque si no, no te van a dar los costos. Y esta persona toma todos sus empleados en negro, el empleado, cuando quiera, va a decir que es un empleado no registrado, va a invocar la doctrina de la inoponibilidad y va a buscar llegar a Coca-Cola como controlante, aunque sea un controlante externo, para imputarle y responsabilizarlo por el acto de la actuación de la sociedad que tuvo como finalidad burlar una norma de orden público laboral y perjudicar los derechos del trabajador como tercero. ¿Ves cómo funciona? Ese es el límite. El límite del control es uno solo, el abuso en el ejercicio de la relación de control. Fuera de eso, el control está permitido en nuestra ley y por eso la enunciación del 33. Bien. Es muy importante lo que pregunta Carolina, porque nosotros cuando hablamos de inoponibilidad desde otro lado hablamos de lo mismo. Cuando se les preguntaba si el controlante responde automáticamente por las deudas de la controlada. Esa pregunta es lo mismo que decir, cuando hay una relación de control, ¿el controlante es deudor de la deuda de la controlada?
Y la respuesta tiene que ser no. Es una persona independiente y por otra parte las relaciones de control en nuestro derecho están permitidas en el artículo 33 sin generar ninguna forma de sanción. Nuestro derecho no cuestiona y no aplica una sanción por la existencia de un grupo de sociedades estructurado a partir de variaciones de control. Nuestro derecho lo que sanciona es cuando a partir de las variaciones de control se hace un actuar abusivo, una finalidad no querida por el legislador en los términos del 54 ter de nuestra ley. Es un tema estructural, central de nuestra materia, porque es el límite de la personalidad jurídica. La personalidad jurídica se reconoce con el alcance fijado en la ley, o sea, para dedicarse a hacer una empresa y hacer una actividad lícita. Si usás la persona jurídica sociedad con una finalidad extrasocietaria o la usás para burlar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar derechos de terceros, entonces a vos controlante te van a traer y a decir, mirá, no podías hacer eso. La sociedad que se te autorizó a crear no era para que tomes a todos los empleados en negro y no les pagues. Y después te escudes en que la sociedad es una persona distinta a vos. Ese es el razonamiento. Por eso el tema de inoponibilidad, el tema de control y el tema de personalidad jurídica son tres temas que van de la mano. Si lo entendieron, seguimos. ¿Seguimos? Yo, profe, tengo una pregunta. Perfecto. Dale. Me imagino yo que lo difícil acá debe ser demostrar, ¿no?, esa relación de control. O en el caso del ejemplo de Coca-Cola, no sé cómo lo podríamos llevar a la justicia, digamos, diciendo, no, fueron los de Coca-Cola. Si yo fuera empleado de esta fábrica, cuando mando mis telegramas, lo mando también a Coca-Cola. Bien. Y a Coca-Cola le digo, ¿cómo se prueba? O sea, Carolina, me estás preguntando lo mismo, me estás preguntando cómo se prueba esta forma de control, sobre todo cuando es externo. Claro, la externa como que no sabía cómo demostrarla. Me están preguntando lo mismo, perfecto. La cuestión dependerá de cómo se dé el control. Pero, por ejemplo, en el caso que pusimos de Coca-Cola, la cuestión me parece bastante obvia. Cuando vos ves la contabilidad de la empresa controlada, ves que todo lo que produce se lo vende a un único cliente, Coca-Cola. Segundo, ves que los precios, si hay un contrato escrito, ves que los precios te lo determina el controlante. Todavía no llegamos, Cleopatra, pero sí. Acá entra en aplicación el artículo 31. De hecho, pues, ahora vamos a ir. Pero todavía estamos hablando en general. Lo que pasa es que en general justo pusimos un ejemplo de derecho al trabajo. Pero estamos hablando en general. ¿Cómo se prueba la relación de control? ¿Y cómo se prueba el abuso en la relación de control? Evidentemente, el controlante es parte del negocio. Porque si Coca-Cola te vende la gaseosa a 100 pesos y quiere que el costo de producción sea 50, y para eso está dispuesto a pagar 3 pesos por tapita, es Coca-Cola la que fija el precio. Es Coca-Cola la que dice qué plástico tenés que comprar para preparar la tapita. Y no te deja que pongas otro plástico o que le cambies el color. Y te dice, con 100 tapitas no me alcanza, necesito 1.000.000, trabajá las 24 horas en 3 turnos, entonces te obliga a tomar 3 turnos de empleados. Hay que probar la relación de control a partir de elementos que hagan ver la dominación o, de otro lado, la dependencia de una sociedad respecto de la otra. Jurisprudencialmente se dijo, por ejemplo,
que cuando la sociedad controlada es parte de la cadena de distribución de la controlante, hay un elemento que te hace pensar que hay una violación de control. Esto pasa, por ejemplo, con no sé, Arcor. Cada vez que un distribuidor de Arcor tiene un problema laboral, el empleado demanda a la distribuidora, que es su empleador, y a Arcor. ¿Por qué? Y porque Arcor no vende fuera de los distribuidores, lo que quiere decir que parte de la empresa es la distribución que hacen a través de sociedades controladas externamente. Tendrás que explicar esto. No es que este es un tipo que le compra caramelos a Arcor, pero le compra 10 marcas más y lo vende en su kiosco. No, este es un tipo que vive de vender lo que produce Arcor, que solo le compra a Arcor, que para poder ser distribuidor de Arcor tiene un contrato que lo habilita y le exige exclusividad, que Arcor le exige un determinado nivel de inversión, que le pone los precios a los que puede vender, que le determina las zonas donde puede actuar. Todo eso es lo que genera que hay elementos para poder probar la violación de control. Perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí, claro. En el caso de yo ser una sociedad controlada, ¿no? A mí me controlan. Y tengo un juicio por un empleado. ¿Yo Sí. puedo citar, digamos, a la controlante? Sí, ¿Puedo traerla al podés juicio? citar a la controlante. Lo más lógico es que el que lo va a citar es el empleado. Claro. Porque en realidad es el empleado el que quiere citarlo. Porque está buscando más solvencia para que le Más paguen. solvencia. Y Claro, está totalmente. buscando Sí, ejercer más presión. sí. Eh, ¿Y a mí como controlada no me conviene? Sí, pero es difícil que lo puedas hacer. Acordate que esa empresa que te controla está ejerciendo un poder de dominación sobre vos. Claro, sí, sí. Vos andás como distribuidor de algo, decís, vení a responder vos, y algo te va a decir, pará, ¿cómo voy a responder yo? Si tengo que responder yo, vos dejás de ser mi distribuidor ayer. No. En realidad hay una cuestión de hecho en la relación de control que justamente la interposición de la persona controlada es a los efectos de que el controlante se sienta más seguro atrás. Claro. Y ten en cuenta que qué forma de control ejerce una sociedad sobre otra, si en realidad esa otra le va a decir, vení, paga vos. No, es al revés. Es al revés. A mí me pasó una vez que era abogado de Chevrolet, de la fábrica, y un auto había salido con un defecto de fábrica. Toda una línea de autos durante un año. Y nos empezaron a llegar reclamos, pero los reclamos llegaban por defensa del consumidor y algunos contra la fábrica, pero todos contra la concesionaria, porque la gente no identificaba dónde estaba el problema. Si el problema era un defecto de fabricación o era algo que había pasado después. La política que tuvimos, que a mí me lo traía un abogado, un estudio de Buenos Aires, la defensa nuestra era que el distribuidor salga, perdón, que el concesionario salga a hacer acuerdos asumiendo la responsabilidad. Y el concesionario iba y lo hacía. Y ponía la plata que nosotros le decíamos que tenía que poner. Y después internamente le damos algún beneficio, le bajaban algo los precios de auto, le daban más financiación. ¿Por qué? Porque si se perjudicaba la marca Chevrolet, perdían todos. Entonces el controlante decía, no, Chevrolet no puede asumir esta falta. Anda, asumir a vos. Ese es un ejercicio de una relación de control sin ser socio, manifestado en cómo atender al reclamo de un tercero que lo dirige al controlante y controlado. Así funciona en la práctica. Perfecto. Gracias. Mirá. Me gusta que pregunten, es la forma de entender estos temas y desmenuzarlos. Bueno, esto lo vamos a pasar. Agustina Feijóo levantó la mano. ¿Levantaste la mano? ¿Querías hablar o fue por error? Si querías hablar, habla. A ver. Un error. Bueno, entonces no.
Vieron que esto permite levantar la mano y a mí me pone un cartelito quién levanta la mano, entonces tengo que dar la palabra. Yo acá desestructuré las 5 normas de los artículos 62 a 66 que hablan de la información que debe haber en los estados contables cuando hay relaciones de control. La más importante, y es la única que les voy a explicar mejor, es la del 62, que dice que cuando hay una relación de control interno de derecho, los controlantes deben presentar estados contables consolidados. ¿Qué quiere decir estados contables consolidados? Es muy fácil de entender. Como se considera que entre controlante y controlado hay 2 sociedades, pero conforman una única empresa, el estado contable consolidado lo que hace es mostrar contablemente como una información que complementa el balance de la sociedad controlante a toda la empresa entera en un único resultado. El estado contable consolidado lo que hace es mostrar como balance al resultado de la controlante más el resultado de la o las controladas, como si fueran una única sociedad. La lógica del estado contable consolidado es que en realidad no son una única sociedad, pero sí son una única empresa. Solo se exige los estados contables consolidados, estos los que se hacen anualmente, los de ejercicio, cuando hay una relación de control interno de derecho. Después la ley tiene otras normas, que las tiene ahí puestas de los puntos 2 a 5 de la diapositiva que les muestro, que lo único que hacen es, cuando hay cualquier forma de relación de control o sociedades vinculadas, la ley te exige que detalles las operaciones que tenés con las otras sociedades del grupo. Si le debes plata, si te deben, si pagaste intereses, si pagaste otros conceptos. ¿Cuál fue el resultado de tus negocios con las sociedades del mismo grupo? ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa por una razón muy sencilla. Nuestra ley está, primero, comprendiendo al grupo como una unidad. Segundo, cuidando el interés social de cada sociedad componente del grupo. Y buscando que los estados contables muestren con fidelidad la realidad de la empresa. Porque si no, cuando uno de las sociedades del grupo los números no le cierran, reflejan una operación que después deshacen con otra sociedad del grupo y entonces los números le quedaron mejor. La ley quiere evitar eso, por eso exige una información detallada dentro del mismo grupo. Fíjense que el sentido de la legislación en materia esta contable es totalmente lógico. Y muchos de ustedes que ya le hablan de la palabra contabilidad y ya no quieren, se nublan, fíjense que acá la contabilidad tiene un sentido y el sentido es prestar atención en el grupo porque el grupo actúa como una empresa única y muchas veces entre empresas del grupo, entre sociedades del grupo podría haber triangulación de operaciones que muestren resultados que no son de verdad. Por eso es que la ley tiene estas menciones. Pasado la cuestión de la contabilidad, veamos el tema del interés social y el interés del grupo. Primero, no me acuerdo si ya hablamos del interés social, creo que algo dijimos, pero no sé si tienen un concepto. Un concepto sencillo es, el interés social es el interés común de los socios, que se manifiesta en crear una empresa entre todos, y que normalmente se cumple o se canaliza a través del cumplimiento del objeto social. Lo que no quiere decir que interés social y objeto social sean lo mismo. En algunos casos, el interés social no se identifica con el objeto. En otras palabras, el interés social es lo que conviene a todos en el negocio común.
Vamos a analizar esto a fondo, pero a partir de un caso. Veamos cómo ven ustedes, lean el caso y díganme qué piensan. Claramente acá estamos hablando de la empresa Renault, que tiene una controlante, que es Renault Francia, será una sociedad en Francia, la casa matriz, la sociedad principal. Tiene dos sociedades controladas en Latinoamérica que fabrican vehículos. Renault Brasil, sociedad anónima, o Renault Argentina, sociedad anónima. En el marco de esa sociedad se da esta situación. Lean, piensen y cuando alguien quiera hablar, habla. Doctor Cleopatra. Dale, Cleopatra, sí. Creo que, o sea, lo que se buscaría proteger es el interés de la controlada, siempre, sobre encima del grupo económico, porque como son todas personas jurídicas distintas, si bien pueden tener como un grupo económico sincronizado, un interés en común, siempre se va a buscar proteger el de la persona jurídica en singular. Bien. Y en este caso el de la controlada. Entonces, no protegeríamos el interés de Renault, protegeríamos el interés de Renault Argentina, sociedad anónima. Yo creo que sí, en este caso. Bien. ¿Alguien piensa otra cosa? No, Podríamos la verdad agregar, que sí. Digo, podríamos agregarle como dato que Renault Francia tiene el 90% de las acciones de Renault Argentina. Y después tienen un socio argentino externo al grupo, o sea que no participa en otras sociedades del grupo. Ahora sí, escucho al que quiera hablar. No, yo coincido con Cleopatra en lo que dice del interés de la controlada. En este caso, nuestra legislación siempre favorece el interés de las personas jurídicas en forma autónoma, no en el grupo en sí. Pero en el caso de la votación, cómo se va a decidir el tema, también está, la controlada también sería la de Brasil, que también podría ser beneficioso para ellos producir el auto, entonces habría que ver eso. Hay dos intereses ahí de dos sociedades controladas por Renault Francia. No sé, esa parte puede ser que me confundí un poquito. Renault Francia entonces es el que tiene más porcentaje, digamos, de votos y va a tener que decidir si produce después en Brasil o en Argentina. Ese sería entonces el... Claro, Renault Francia es el controlante. En este caso, te estoy diciendo, es controlante y tiene el 90% de participación. Bueno, claro, acá, sí, después nos va a dejar sin nada. Alan piensa como vos, se protege el interés social. Rocío, Irastorza dice algo que me parece muy inteligente, dice, ¿no se debería intentar equilibrar los intereses? Carolina dice, se protege el interés social y no el económico. El económico sería el de interés del grupo, ¿no? El interés de cómo gana más plata el grupo. Bien, me gusta que opinen. La realidad es que nuestro derecho no protege el interés del grupo económico. Nuestra ley se centra en la protección del interés social. Y el interés social hay que evaluarlo, esto es para vos, Cleopatra, que ahí vi que empezaste a dudar, hay que verlo desde cada sociedad. Al Renault Argentina Sociedad Anónima como sociedad, no le importa que le convenga a Renault Brasil. Al que le importa que le convenga a Renault Brasil es a Renault Francia y a Renault Brasil. Renault Francia que mira el negocio entero y dice, ¿cómo me conviene producir un auto? ¿A $7.000 o 8.000? No, a 7.000. Y entonces quiere producirlo en la sociedad
controlada que tenga menor costo de producción. ¿Y por qué? Porque lo vende al mismo precio y gana más plata. En cambio, el gobierno de Argentina, como sociedad, tiene un interés social propio, porque así lo estableció nuestro legislador. Y ese interés social no permite perjudicar a la sociedad para proteger el interés del grupo económico. Y acá, a mí, la solución de nuestra ley no me parece bien. Pero es una cuestión personal. Yo pienso como dice Rocío. Yo pienso que el grupo económico debería tener una protección. Lo que no quiere decir que necesariamente deba perjudicarse a la sociedad argentina. Por ejemplo, en Alemania se permite perjudicar el interés social de una sociedad del grupo con la obligación de compensarla dentro del año. Si esto se aplicara a nuestro país, que no se aplica porque no está legislado, podríamos decir, bueno, produzcan en Brasil, no hay ningún problema. Ahora, la sociedad argentina no tiene que echar gente porque vos producís en Brasil y asumir un costo. Compensá los costos de la sociedad argentina para que no sufra un perjuicio. Pero bueno, no está en nuestro país. En nuestro país se prioriza y se protege el interés social por sobre el interés del grupo. Lógico, al grupo económico, como dice Carolina, lo que le interesa es producir más barato para vender al mismo precio y ganar más. No hay duda. Lo que pasa es que hacer eso implica que la sociedad argentina pierda volumen de negocio y se vea perjudicada. Y esto impacta en la sociedad. Ahora vamos a ver qué implica eso. Y esto impacta en el socio que no pertenece al grupo económico, el socio externo. El que tiene el 10% de Renault Argentina Sociedad Anónima no es del grupo Renault. No le importa en lo más mínimo que Renault gane más plata produciendo en Brasil. Nuestra ley, para que ustedes vean por qué decimos que prioriza el interés del grupo, de interés social, tiene una norma muy clarita en esto, que es el 248. El 248 dice que el accionista que tenga un interés contrario al de la sociedad debe abstenerse de votar. Y que si vota y con su voto se adopte una decisión que perjudica a la sociedad, va a tener que responder por los daños y perjuicios. Aplicándolo a este caso que acabamos de ver, tendríamos que decir, si Renault Argentina decide discontinuar la producción, en realidad en esa asamblea, Renault Francia, controlante interno del 90%, debería abstenerse de votar. Porque Renault Francia tiene un interés contrario de la sociedad. Piensa en el interés del grupo entero, pero no en el interés de la sociedad argentina. Y si vota y con su 90% impone la decisión de discontinuar la producción, va a tener que responder por los daños y perjuicios. Esa es la solución de nuestra ley. Una prioriza totalmente el interés social por encima del interés del grupo. Y genera en el controlante un deber de abstención de voto cuando tenga un interés contrario. ¿Hay otras normas de nuestra ley que hablan del interés social? Sí. El 197 permite afectar el derecho a suscribir aumentos de capital por razones de interés social. El 271 habla del director que tiene un interés contrario de la sociedad y le prohíbe participar de las deliberaciones. Fuera de esto, esta cuestión hace muchos años que ya se planteó, y es la cuestión de si el interés social se identifica con el interés de la mayoría. Y la respuesta claramente es no necesariamente. El interés social es el interés común de los socios. Aunque haya una mayoría
que imponga una determinada votación no quiere decir que porque lo decidió la mayoría es el interés social. El fallo de Froja-Franz del año 65 es un caso excelente. Esta sociedad fabricaba camiones y gomas y neumáticos para camiones. Estaba controlada en un 75% por capitales estadounidenses. Y en ese momento había una normativa del gobierno de Estados Unidos que decía que los capitales estadounidenses no podían comerciar con países comunistas. Bueno, esta sociedad tenía un negocio muy grande con China comunista. Quería vender sus productos a China comunista. Y si no lo vendía, quizás se iba a la quiebra. Bueno, los accionistas y los directores, en realidad, que representaban los intereses de los accionistas estadounidenses, votaron mayoritariamente por no hacer el contrato. Porque dijeron, no podemos hacer ese contrato. Está prohibido para nosotros. Y los accionistas franceses se presentaron en la Corte de París planteando que la decisión de la mayoría perjudicaba el interés social. Y la Corte de París les dio la razón y el contrato se hizo. Vamos a esta pregunta de reflexión. ¿A quién protege entonces nuestra ley con el interés social? ¿A quién protege y a quién no protege? ¿Qué piensan? Que protege a la sociedad controlada. Bien, primero, ¿protege a la empresa? Sí. ¿Cuál es la empresa? En el No, caso de o sea, no protege a la empresa proveniente del grupo que se forma, protege a la persona jurídica controlada y también protege a accionistas que confiaron en esta empresa, en esta persona jurídica y a terceros que estén contratando con ella. Bien. Porque a si la se empresa no la perjudica a ella, protege. perjudica al resto. Claro, al grupo Renault como empresa no lo protege. Como dice Cleopatra, que está muy bien la respuesta. Protege a la sociedad argentina, integrante del grupo, pero desprotege al grupo. Protege, como dijo Cleopatra, al accionista externo al grupo, que busca maximizar el rendimiento de la sociedad en la que él participa, que es una sola. Protege a terceros, empleados, acreedores, proveedores de la sociedad controlada. A los empleados no les da lo mismo que la fábrica argentina cierre para producir en Brasil y se dedique solo a importar, o que lo que produzcan ese auto acá. Por eso es que nuestra ley le dice al accionista mayoritario, vos que tenés un interés contrario, te tenés que abstener de votar. ¿Por qué? Porque claramente al priorizar el interés de una sociedad del grupo estoy dándole una mayor jerarquía que el interés que tiene el grupo entero y que el interés que tenés vos como controlante del grupo. Ese es el razonamiento de nuestro legislador. Y además, también protege al fisco. ¿Por qué? Primero, porque si trabaja la sociedad argentina, el fisco recauda más. Pero además lo protege de maniobras que permiten sacar la plata no por la vía que corresponde. Por ejemplo, a mí me pasó hace unos años en una sociedad de capitales españoles, que el controlante, que están por 14 países, el controlante de la sociedad argentina, un año dice, no vamos a distribuir dividendos.
mis socios, mis clientes, los socios del 20%, me dicen, Cristian, tuvimos un montón de ganancias, ¿cómo nos distribuir dividendos? Entonces nos ponemos a investigar y vemos que la sociedad argentina le pagaba a la sociedad española un porcentaje de la facturación, no de la ganancia, de la facturación, por usar la marca del grupo. Y entonces digo, ¿cómo le paga por usar la marca del grupo? Si en definitiva esta sociedad es parte del grupo. Claro, la razón era muy sencilla. El controlante hacía que la sociedad argentina gane menos plata y ponía como un gasto de la sociedad argentina lo que se llevaba por uso de marca. Y después no tenía un interés en que haya distribución de dividendos. Entonces, ¿qué hacía en la práctica? Se llevaba, María, parte de la ganancia, pero sin cumplir con el impuesto a las ganancias y sin pagar la norma de distribución del dividendo. El accionista controlante no integra a la sociedad, que solo tiene como finalidad su interés privado, o utilizar a la sociedad como intermediaria para su propio interés. Pensalo, Ayelén, pensalo en el caso de Renault. ¿A Renault qué le importa? ¿Que gane plata su sociedad controlada en Argentina o ganar más plata como grupo entero? Ganar más plata como grupo entero, es evidente. Entonces, como lo que le importa es su visión global de la empresa, puede aceptar perfectamente perjudicar a la sociedad argentina, porque no está su mirada ahí. Su mirada está en si produce a nivel mundial a $7.000 el vehículo, lo produce 8.000. Y su respuesta va a ser producido más barato porque igual lo voy a vender a 15.000. No tengas duda de eso. Entonces, el interés del controlante muchas veces puede no estar alineado con el interés social. Y este es el ejemplo. En esos casos, nuestro derecho prioriza el interés social, no solo por la sociedad argentina, como nos dijo Noelia, que está bien, sino también por el accionista externo del grupo, sino también por las personas vinculadas al grupo, empleados, acreedores, proveedores, y también por el propio fisco nacional. Y entonces, al priorizar el interés social, le dice al que puede tener un interés contrario, vos no tenés que votar acá. Artículo 248. ¿Por qué? Porque vos pensás distinto al interés común. El interés común de tu sociedad no es el interés común tuyo, vos estás mirando otra cosa. Así que cuando tratemos este tipo de cuestiones, no vengas a votar. Abstenete de votar. Sí, Cleopatra. Doctor, una consulta. ¿Esto lo vamos a tener que relacionar con lo de sociedades extranjeras? No necesariamente. Lo que pasa es que los fenómenos de grupos muchas veces se dan a través de la transnacionalidad. Pero no, en el examen, en las preguntas, no vas a tener que relacionar. Se te va a preguntar una cosa, se te va a preguntar otra. A ver qué dice ayer, vamos a leerlo otra vez. El accionista controlante no integra a la sociedad que solo tiene como finalidad su interés privado o utilizar la sociedad como intermediaria para sus propios intereses. Cumple una función proteccionista. Por eso pasa que en muchos países a las multinacionales se las ve como sociedades leoninas que perjudican el interés nacional. Otros países, en cambio, no se adaptan al funcionamiento global y ponen algunas normas de protección, pero permiten que estas sociedades, que estas empresas sigan su desarrollo. Son formas de pensar el derecho societario. Mira, vamos a... Y en línea con eso yo había escrito esta pregunta. ¿Consideran ustedes que debería haber una regulación completa de grupos de sociedades en nuestro derecho? Yo les doy mi opinión. Yo considero que sí. El mundo se mueve a través de grupos económicos o grupos de sociedades. Nuestro país tiene un problema eterno de una economía que no se desarrolla bien. ¿Cómo no vamos a tener legislado cómo tratar al grupo económico?
¿Cómo puede ser que tengamos normas incompletas en la ley de sociedades como única normativa? El mundo tiene estas regulaciones. Para mí, sí, como dice Adriana, tendría que ser otro capítulo de nuestra ley. Si no, tenemos una ley del siglo XIX y vivimos en el siglo XXI a contrarreloj del mundo. Pero bueno, es un poco la realidad en algunos aspectos. Esto, que es algo que a todos los alumnos les interesa, es la manera más sencilla que encontré de sistematizarles cómo trata nuestra ley, pero no ya la ley de sociedades, sino en general nuestra legislación a los grupos. Ustedes tienen desmenuzado en el PowerPoint de María todas las variantes del 161 y de extensión de la quiebra. Yo acá lo que quiero es que este esquema que les escribí acá les sirva para pensar. Después podrán estudiar más profundamente alguna cosa, pero para pensar. Nuestra ley, del lado izquierdo, tenemos con fondo blanco, cómo regula los grupos en principio. Y del lado derecho, con fondo gris, tenemos cómo regula, cómo sanciona a los grupos. Entonces, primero, la ley de sociedades admite a los grupos admitiendo la relación de control, y del otro lado sanciona al grupo o sanciona al controlante cuando el control se ejerce con una finalidad abusiva. En materia de concursos y quiebras, el artículo 172 de la ley 24.522 dice que la quiebra de una sociedad del grupo no se extiende a las demás. O sea, que una sociedad controlada formando parte de un grupo puede quebrar y las demás sociedades van a seguir su vida. Es el mismo principio que en materia de sociedades. La existencia de una relación de control no genera que la quiebra de uno pase a las demás. Y el artículo 161 sí, en cambio, sanciona con la extensión de la quiebra a los casos en que la quiebra de la controlada se produjo por un ejercicio abusivo de la controlante. Lo mismo que en materia de sociedades. Al grupo no se lo sanciona. Cuando hay un grupo en materia de sociedades, el controlante no debe responder por la deuda de la controlada porque haya un grupo. En materia de concursos y quiebras, si quiebra la controlada, no tiene que quebrar la controlante atrás. Pero el ejercicio abusivo de la relación de control, en el caso de sociedades y en el caso de quiebras, tiene el mismo efecto. Sancionar al controlante que abusó de la relación de control. En un caso, en la ley de sociedades, lo sanciona imputándole y responsabilizándolo por la actuación de la sociedad abusiva. En el caso de la ley de concursos, la sanción no es solo imputar y responsabilizar por un acto, sino que es declararle la quiebra también. A esto lo llamamos extenderle la quiebra, extensión de la quiebra. Y responsabilizarlo por todo el pasivo social, o sea, por todas las deudas de la quiebra. Por eso es que jurisprudencialmente se dijo que como la sanción esta es mucho mayor que las sanciones de ámbito societario, además de la relación abusiva, es importante que la quiebra de la controlada haya sido determinada por esa actuación abusiva. O sea, que la actuación abusiva sea determinante de haber provocado la quiebra de la controlada. ¿Por qué? Y porque la sanción de extender la quiebra es demasiado severa, si no. Y en materia de derecho laboral pasa lo mismo. El artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo permite la existencia de conjuntos económicos sin aplicarle ningún tipo de sanción. Y en cambio, sanciona de manera solidaria al controlante cuando median maniobras fraudulentas o conducción temeraria. ¿Qué son maniobras fraudulentas o conducción temeraria? Y bueno, un ejercicio abusivo de la variación de control. Lo mismo
que veíamos en la ley de sociedades, lo mismo que veíamos en la ley de concursos y quiebras. Entonces, si tenemos que explicar cómo trata en general la ley argentina a las relaciones de control y a los grupos, tenemos que decir, los contempla, los regula, tiene como principio que la existencia de un grupo económico o relaciones de control no genera automáticamente la deuda de la controlante por la deuda de la controlada, pero cuando las deudas de la controlada están originadas en un ejercicio abusivo de control, ahí sí sanciona al controlante. En el caso de la ley de sociedades, con la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Ataca a esa actuación abusiva y hace que el acto, además de responsabilizar al controlado, responsabilice y se impute al controlante. En el caso de la ley de concursos y quiebras, por medio del instituto de la extensión de la quiebra, responsabilizando al controlante por todo el pasivo social de la controlada. Dado la magnitud de la sanción, que no es solo un acto, sino que es todo el pasivo de la controlada, se exige jurisprudencialmente que la declaración de quiebra de la controlada tenga como razón determinante el ejercicio abusivo de la controlante. Y en materia de derecho laboral igual. Puede haber relación de control y no genera eso ningún tipo de sanción, pero cuando a partir de la relación de control hay maniobras fraudulentas o conducción temeraria, es decir, un ejercicio abusivo de control, se sanciona al controlante. Nuestra ley es coherente entonces en los tres ordenamientos, estableciendo el mismo principio en materia de grupos y estableciendo sanciones cuando hay un ejercicio abusivo. La diferencia de las sanciones es porque son distintos los ámbitos en que se aplica. Es distinto el ámbito puramente societario, del ámbito laboral, del ámbito de la ley de concursos y quiebras. Bueno, estamos sobre la hora y llegamos solamente a hablar de temas de control. Yo tengo preparado el tema de extraterritorialidad. Yo lo que diría es, si quieren, nos quedamos 10 minutos más, 15 minutos más y los vemos, y si no, lo cortamos acá y lo leen solo, como ustedes prefieran. Votemos, votemos a ver qué quieren hacer. Ustedes voten, yo no. Bueno, Noelia quiere seguir. Listo, bueno, listo. Seguimos 10 minutos. Seguimos 10 minutos. Bueno, si alguien se tiene que ir o se cansó mucho de escucharme, está todo bien. Igual después les mando por el WhatsApp del grupo las cosas. Y si no, con todos los que puedan seguimos, porque así les explico este tema de una manera que creo yo que es la manera en que yo lo entendí. Me parece que es una manera sencilla de verlo. A mí siempre me explicaron, los mejores profesores que tuve de este tema, que el tema de la sociedad extranjera es como una escalera. Por eso yo acá les dibujé la escalera. Bueno, de realidad puse una foto y les pegué arriba las palabras. ¿Por qué es como una escalera? Nuestro derecho societario quiere saber cómo tratar a una sociedad que no fue constituida en nuestro país, pero viene a actuar acá. Y entonces determina distintos grados de exigencias según qué sea lo que viene a hacer. Eso es el tema extraterritorialidad o el tema sociedades extranjeras. Es cuáles son las exigencias que va a poner nuestro país
para permitir que la sociedad que se constituyó en otro país venga y haga uno o más actos en el nuestro. Entonces, cada uno de estos 4 pasos son los que desarrolla nuestra ley de los artículos 118 a 124, y que sintéticamente cada uno presenta un nivel mayor de actuación de la sociedad extranjera en nuestro país. A medida que subimos un escalón, vemos que esa sociedad extranjera viene a hacer más cosas acá. Y entonces nuestro derecho le pone otros requisitos y otras condiciones para permitirlo. Empecemos por el principio. ¿Por qué hablamos de extraterritorialidad y por qué no hablamos de nacionalidad? Porque nuestro derecho no le importa pensar en términos de atributos de la persona extranjera como nacional de un país, sino lo que le importa simplemente es regular los aspectos económicos de la actuación y jurídicos de la actuación de la sociedad constituida en otro país cuando viene a nuestro. Por eso la palabra no es nacionalidad. La palabra para hablar de este tema es sociedades constituidas en el extranjero o extraterritorialidad. Este capítulo de la ley trata de los efectos de la actuación de la sociedad extranjera en nuestro país, o sea, constituida en el extranjero en nuestro país. Y no corresponde entender que estas sociedades tengan una nacionalidad. No nos importa pensar esa cuestión, nos importa simplemente ver qué efectos le vamos a aplicar. El primer punto es, ¿cuándo una sociedad que se constituyó en el extranjero, para nosotros, va a ser sociedad? Se presenta en el país una sociedad constituida en las Islas Caimán y dice, yo soy sociedad. ¿Tenés contrato? No, nosotros no usamos contrato. ¿Ah? ¿Y cuántos socios tiene? No, nosotros no tenemos socios. La sociedad argentina, el derecho argentino, ¿qué debe hacer con esa sociedad? Esa sociedad reconocida en el extranjero, ¿va a ser sociedad para nosotros? Bueno, la primera regla la establece el 118 y dice que la sociedad que tenga existencia en el país de origen y que haya cumplido con las formalidades de constitución del país de origen, para nosotros también va a ser sociedad. Entonces, primera cuestión, ¿cuándo una sociedad constituida en otro país es también sociedad para nosotros? Cuando según las reglas de su país de constitución lo sea. Aunque no corresponda a ninguna forma típica de las que nosotros usamos. Si para el país de constitución es sociedad, para nosotros es sociedad. Existencia y forma, de acuerdo al país de constitución, suficiente para nosotros para entender que es sociedad. ¿Y esa sociedad está autorizada a hacer algún tipo de acto en nuestro país por el solo hecho de ser sociedad? Sí, 2 tipos de actos. Estar en juicio y hacer actos aislados. ¿Qué implica? Estar en juicio, no hace falta que lo aclare, es ser actor o demandado. ¿Qué implica hacer actos aislados? Nuestra ley nunca lo reguló, solo menciona hacer actos aislados. La práctica dio lugar a situaciones que generaron alguna opinión doctrinaria encontrada, y entonces hoy, cuando se habla de acto aislado, necesariamente se tiene que decir qué es un acto aislado.
Yo le diría que el acto aislado es el que se agota en su sola producción. Más allá de que pueda ser reiterado. Una sociedad que puede hacer un acto aislado también está autorizada a hacer una cantidad de actos aislados y por eso no pierde el carácter de acto aislado. La jurisprudencia y la jurisprudencia administrativa empezó a entender que cuando el acto produce efectos que no digamos, que continúan en el tiempo, o relaciones que continúan en el tiempo, el acto ya no puede ser considerado aislado. Por ejemplo, la compra de un inmueble, que en algún momento se consideraba aislado, porque decían, bueno, compró el inmueble, ya está comprado. Después se terminó diciendo, no, mirá, aislado no es, porque el que compra un inmueble o lo ocupa, o lo administra alquilándolo, está obligado a pagar impuestos, está obligado a pagar tasas, está obligado a pagar servicios cuando se use. Evidentemente, ese acto es un acto que genera una relación de carácter permanente del titular con nuestro país y por lo tanto ese acto ya no puede considerarse aislado. O una sociedad que venía y prestaba plata con garantía hipotecaria, el caso Bolívar, y después tenía que hacer la gestión de cobranza y se entendió que ya no era un acto aislado. En realidad esa sociedad venía a tener una actividad permanente de prestar dinero acá. Entonces, a esas sociedades que hacen más que un acto aislado no les alcanza para poder hacerlo legalmente en nuestro país con ser sociedad en su país de origen. Para venir a nuestro país a hacer más cosas necesitan inscribirse en nuestro país. Y si no, se entiende que no están autorizados a hacer esa actuación. Inscribirse en nuestro país con alguna de estas dos variantes. Renault Argentina no sería el caso. Renault Argentina es una sociedad argentina. Claro, por eso Renault tuvo que inscribirse acá en Argentina, crear la sociedad Renault Argentina para poder actuar. Pero no es lo que estamos viendo. Ahora estamos explicando de la sociedad extranjera que viene a nuestro país y actúa por sí misma. No que viene a nuestro país y crea una sociedad argentina. No. Por eso digo, para que pueda llegar a ejercer distintos actos, la sociedad extranjera debe inscribirse en Argentina, si no, no puede. Claro, pero no, estás confundiendo, Alan, porque la sociedad, primero, la sociedad extranjera puede venir a nuestro país y hacer un acto aislado. Claro. Segundo, si Renault Argentina viene a poner una oficina de venta de vehículos acá, Francia viene a poner una oficina de venta de vehículos franceses acá. Ahí sí es lo que estamos hablando. Tendría que establecer una sucursal o una representación permanente e inscribirse, de acuerdo al 118, para poder vender de manera permanente en Argentina. Pero eso no es el caso de que venga a constituir una sociedad en Argentina. Ese es el caso de que viene la misma sociedad extranjera a vender ella. Claro. No existiría Renault Argentina, existiría Renault Francia, que vende vehículos también en Argentina. ¿Entendés? Claro, ahí entendí, sí. Sí. Las aerolíneas muchas veces hacen esta forma de actuación. Algunos bancos, por ejemplo el Citibank cuando estaba en Argentina, era una sucursal del mismo banco estadounidense que tenía una sede acá. ¿Qué es sucursal? Es una oficina que es de la misma empresa, pero que contrata a nombre propio. La ley lo que exige es que se inscriba y que lleve contabilidad de manera independiente en nuestro país. Es el paso 2. El paso 1 es, sos sociedad para nosotros si sos en tu país. Y podés hacer actos aislados y estar en juicio. Bueno, si además de hacer actos aislados y estar en juicio, vos querés tener una actividad permanente acá, a nombre tuyo, pero permanente, tenés que establecer una sucursal o designar un representante permanente. Y te tenés que inscribir y llevar contabilidad en nuestro país. Artículo 118, 120, 121.
Y si cuando te vas a inscribir, vemos que sos una sociedad de un tipo social que acá no conocemos, para ver qué pautas de inscripción se te va a pedir y cómo te vamos a controlar en tu actividad en el país, se va a aplicar el criterio del máximo rigor de acuerdo al artículo 119. O sea, te vamos a considerar como la sociedad argentina a la que más requisitos le pedimos para funcionar, la anónima. ¿Por qué se le exige a la sociedad extranjera que hace una actividad permanente acá que se inscriba? Porque al tener una actividad permanente es muy posible que sea necesario intimarla, que sea necesario que entre en algún tipo de conflicto. Y por lo tanto, el legislador quiere saber quién es. Y además quiere que al inscribirse tenga que fijar un domicilio en la República para que sea un domicilio apto para notificarle eventualmente una demanda o lo que deban notificar. Fíjense que hasta acá estamos en el paso 2, acabamos de ver. La sociedad extranjera se considera sociedad y puede hacer actos aislados y estar en juicio cuando es sociedad según su país de origen. Paso 2, si quiere hacer una actividad permanente en nuestro país, está obligado a establecer una sucursal o designar un representante. Paso 3, si la sociedad extranjera quiere venir a nuestro país y crear una sociedad acá, ahí sí es el caso de Renault Argentina, Renault Argentina S.A., también lo puede hacer. La ley lo que exige es que para constituir una sociedad en nuestro país, por ejemplo, Renault Argentina S.A., deba inscribirse en el registro, aunque no vaya a ser una actividad a nombre propio, porque la actividad acá la va a hacer Renault Argentina S.A., Sociedad Argentina, pero como va a ser una sociedad controlante de Renault Argentina, le pide que se inscriba. Eso a partir del fallo Parker-Hannifin, Argentina Sociedad Anónima. Y la ley también dispuso, la ley no, la jurisprudencia también dispuso que esta obligación de inscribirse cuando constituís una sociedad argentina también se aplica cuando, si bien no constituís una sociedad de cero, comprás acciones, o sea, participás en una sociedad de nuestro país. Entonces, ya sea que constituyas de cero una sociedad argentina, por ejemplo, en la Argentina Sociedad Anónima, o que participes como accionista en una sociedad argentina que ya existe, vas a tener que cumplir con el trámite de inscripción del artículo 123. Y si no cumplís con esa inscripción, no vas a estar autorizado al ejercicio de tus derechos de socio. Por esa razón es que ustedes tienen un práctico que les costó, el de los temas 9.10, 9.11, no me acuerdo cómo es, en el que una sociedad extranjera sin inscribirse venía y votaba. Y con su voto se obtenía una mayoría. Entonces decía, ¿puede el accionista que no estaba de acuerdo impugnar la resolución? Sí puede, porque esa sociedad, para participar en una sociedad argentina, se debió inscribir. Y como no lo hizo, y con su voto se tomó una decisión, es impugnable la decisión. Después el caso le ponía una variante y decía, bueno, no, ¿y si tiene menos poder de voto? Si en realidad el voto era intrascendente porque votar o no votar no iba a cambiar el resultado, bueno, en ese caso no importa. Incumplió igual su obligación de inscribirse por el 123, pero no importa. No podés impugnar una asamblea porque la mayoría se alcanzó sin su voto. Y finalmente, el último paso del escalón es la mal denominada sociedad en fraude de la ley argentina, el 124. ¿Por qué mal denominada?
El 124 dice que la sociedad constituida en el extranjero, pero que tenga su sede en nuestro país, o el principal objeto a cumplirse en nuestro país, va a ser considerada como una sociedad local. Doctrinariamente se debatió si la norma del 124 exigía o hablaba de una sociedad constituida en el extranjero en fraude a nuestra ley. Cuando alguien comete un fraude, es necesario probar su intención fraudulenta, su intención dolosa. Los autores, a partir de un trabajo muy bueno de Bogiano, Vítolo sigue la misma línea y tiene un muy buen trabajo sobre el tema. Dice, no, en realidad, la norma del 124 no es una norma de fraude a la ley. No tenemos que probar para hacer que se aplique la sanción del 124 la intención dolosa para actuar en Argentina. Es una norma de policía de derecho internacional privado. Lo que nos importa a nosotros, como país, es que si la sociedad tiene algún punto de conexión con nuestro país, que puede ser que su sede sea acá o que su objeto principal se cumpla acá, le apliquemos nuestras normas y no las del derecho extranjero. No importa si hubo una intención fraudulenta, que seguramente la hubo, pero no importa eso. Lo que sí nos importa es que cuando una sociedad que se constituye en el extranjero tiene su sede o su objeto acá, a cumplirse acá, esté obligada a regirse como si fuera una sociedad local. Por lo tanto, esa sociedad constituida en otro país, pero que solo se constituyó en otro país para venir a trabajar acá, la vamos a tratar como si fuera Argentina. Este es el grado máximo de actuación de extraterritorialidad que nuestro derecho contempla. Una sociedad que en realidad se constituyó en otro lado, pero para dedicarse a hacer cosas solamente en nuestro país. En ese caso, le aplicamos nuestras normas y le hacemos cumplir con un trámite mal llamado de nacionalización o de regularización. Un trámite que implica que se inscriba en el país como si fuera sociedad argentina. Porque para nosotros, que su sede central esté acá o que su objeto principal se cumpla acá, es suficiente para entender que hay que aplicar nuestro derecho y no el derecho extranjero en todo lo que vaya a hacer, incluso para reconocer su existencia. Bueno, este es el tema, sociedad extranjera. Entiendo que podríamos haberlo dado con más tiempo, pero no teníamos. Pero es muy importante que ustedes entiendan esa estructura, la estructura de pensamiento de la sociedad extranjera es como esa escalera. Entiendan los 4 grados que trae nuestra ley sobre la actuación extraterritorial de una sociedad, y eso es todo lo que deben saber. Después, bueno, hay que ir entrando a profundizar cada uno, pero a partir de ese entendimiento general. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos el jueves que viene. ¿Alguna pregunta?